como todo artista en principio, uno empieza con ser autodidacta. Desde pequeño me gustó el arte, la pintura y siempre he seguido es acá en nuestro estado Falcón, donde yo estudié en una escuela de arte que se llama Tito Sala. Y como artista me he dedicado a proyectar, resaltar lo que es nuestra manifestación cultural, Locos de la Vela, y todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestra arquitectura, con todo nuestro gentilicio. A raíz de la pandemia nos tocó un momento difícil donde tuvimos que reciclar muchas cosas. Mire, me ha hecho esa pregunta y yo intervengo, como dice uno, todo lo que se me atraviese, hasta una piedra, porque mis amigos me dicen, Leonel, tú pintas una piedra y a la gente le gusta. Pero yo creo que es el corazón, ese sentimiento que uno le coloca a su obra para que llegue. Wow, es difícil, muchísima gente. A nivel internacional, siempre, hasta en China, me acuerdo que la gente de PDVSA se llevaron un embajador de China, también se le regaló obras mías, Estados Unidos, Colombia, Curazao, muchos países, muchos países. Ya, bueno, ya a mí a veces no me sorprende cuando me dicen, wow, este es para fulanito de tal país. No, porque yo creo que lo importante es que se lleven una obra de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, pues. Bueno, yo dicto talleres de dibujo y pintura. De hecho, este año, ahora en octubre, culminé un taller de 3 meses con unos niños y demasiada creatividad que yo quedé sorprendido y dije, wow, estos niños hay que seguirlos reforzando, porque a veces los padres no atienden a esos niños, sino que a veces les regalan ese celular y el niño ahí jugando con que, bueno, todos sabemos qué es lo que pasa ahorita en la actualidad con los celulares. Y los niños encantados cuando vuelve a dar clase, cuando profes queremos seguir, y eso es lo bonito, o sea, se queda ese semillero y ese talento, y esperando volver a seguir retomando las clases con los niños. Yo creo que es eso, en las escuelas, en los liceos, hay que motivarlos con la pintura, con la danza, la música, el teatro, pero a los niños hay que motivarlos. Para mí el color es nuestro Caribe, es nuestro trópico, es nuestro calor, nuestro sol. Y ese color es el que nos atrapa con esa alegría que yo creo que a través de mi obra es lo que yo quiero transmitir, la alegría de lo que es nuestra manifestación cultural. Bueno, si vienes a la Vela de Coro, llégate o pregunta dónde vive Leonel Vera, el artista, y vas a ver que te va a agradar, porque lo más importante es que el turista hay que atenderlo con el corazón. Porque para eso es que yo creo que nosotros estamos acá. Y para que vean que la cultura está reflejada a través de la obra de Leonel Vera. Primer puerto de Falcón, puerto preciado y querido, el primer puerto de Falcón.